Se han reportado casos de influencia de la conciencia a lo largo de la historia y en muchas culturas desde tiempos inmemoriales, más específicamente con respecto a las habilidades sobrehumanas que incluyen la telepatía, telequinesis y otros fenómenos que están dentro de los reinos de la parapsicología. Esto es evidente en la literatura antigua, desde textos védicos, los Yoga Sutras, Jesús, Mahoma, Milarepa, Saint Germain y muchos más. La evidencia moderna sugiere que estas habilidades son mucho más que mero folclore o mitos, como a los eruditos les gusta pensar a este respecto. Los científicos han estado explorando la relación mente-materia durante más de un siglo. Hemos establecido que la conciencia o los factores asociados con la conciencia, de hecho, tienen efectos observables en lo que llamamos el mundo físico material, aunque con efectos muy pequeños. Es importante tener en cuenta que estos efectos no siempre son vistos por el ojo observable, sino que se conocen a nivel cuántico. El experimento más utilizado para ilustrar la conexión entre la conciencia y nuestra realidad física es el experimento cuántico de doble rejilla, que muestra que la observación no solo perturba lo que se ve, lo que se va a medir, sino que también lo produce. Al final del día, nuestros físicos pioneros, como dijo Max Planck, el descubridor de la teoría cuántica, creador de la teoría cuántica, consideran la conciencia energía causa como fundamental y la materia como derivada de la conciencia. Eugene Wigner, físico y matemático, declaró que no era posible formular las leyes de la mecánica cuántica de una manera totalmente consistente sin referencia a la conciencia. Hay un documento de la CIA que se titula Cronología del interés reciente en funciones excepcionales del cuerpo humano en la República Popular China. Este documento describe el interés de los gobiernos chinos en la parapsicología, en la visión remota, telepatía, psicoquinesis, etc. El gobierno de los Estados Unidos también tenía abiertamente, y probablemente todavía lo tengan, un interés en la parapsicología, que es más evidente en el programa Stargate. Este programa duró más de 2 décadas antes de que el público lo supiera. Otro artículo titulado Investigación sobre la capacidad paranormal para romper las barreras espaciales aborda lo mismo. El programa Stargate, en particular, fue desclasificado a través de una solicitud de la Ley de la Libertad de Información. Describe a personas específicas con habilidades muy especiales y cómo han sido estudiadas por miles de científicos y gobiernos de todo el mundo durante un periodo muy largo. El documento está en el sitio web de la CIA. Es accesible a través de una biblioteca digital sin fines de lucro de San Francisco, con la misión declarada de acceso universal a todo el conocimiento. Estos hechos también fueron descritos en un informe desclasificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre teletransportación, que fue puesto a disposición por la Federación de Científicos Estadounidenses. A continuación se muestra un breve resumen del documento. En 1979, una importante revista científica china, Ziranzhachi Nature Journal, publicó un informe sobre el reconocimiento de patrones no visuales en el que se confirmaron varios informes de funciones excepcionales de la conciencia humana. Como resultado, una organización preliminar no oficial para estudiar este tipo de cosas bajo la vigilancia del Nature Journal. En 1980, la revista y la Asociación China de Ciencias del Cuerpo Humano celebraron una conferencia sobre parapsicología, visión remota, telepatía, psicoquinesis, clarividencia y más, en Shanghái, con participantes de más de 20 institutos de investigación y universidades. En 1981 se formaron más de 100 centros para estudiar a niños con habilidades y capacidades mentales excepcionales, con la cooperación de más de 100 académicos graduados. En 1982, la Academia China de Ciencias patrocinó una audiencia pública en Beijing, en la que asistieron más de 4.000 académicos sobre casos de habilidades parapsicológicas en seres humanos. Pidieron pruebas justas, pero estrictamente controladas para llevar a un juicio final. El documento describe cuántos de estos eruditos estuvieron de acuerdo en que la evidencia científica de lo paranormal no era suficiente para sacar conclusiones. El siguiente punto es posiblemente el más importante relevado en el documento. En abril de 1982, un comité conjunto fue organizado por el Comité Nacional de Ciencias del Partido en el Colegio de Maestros de Beijing. Asistieron
hubieron defensores de ambos lados. Los resultados fueron en su mayoría negativos, con la excepción de unos pocos. Uno de ellos fue Zhang Baosheng. Después de que esto sucediera, dos científicos chinos, Chen Xing y Mei Lei, dieron un discurso en la convención conjunta de la Asociación Parapsicológica y la Sociedad para la Investigación Psíquica, celebrada en la Universidad de Cambridge. Poco después, en 1983, una serie de experimentos con el sujeto Zhang Baosheng fue realizada por 19 investigadores dirigidos por el profesor Lin Xunhan del Departamento de Física de la Facultad de Profesores de Beijing. Como está escrito en el documento, en 1984 Zhang Baosheng se convirtió en un sujeto de tiempo completo por el equipo de investigación de parapsicología dirigido por militares. Uno de los logros de Zhang consistió en mover objetos en recipientes cerrados mediante telequinesis. Lin Xunhan, como se mencionó anteriormente, que es del Departamento de Física del Colegio de Maestros de Beijing, estudió a este hombre durante 6 meses y describió experimentos en los que se colocaron pequeños trozos de papel en un tubo de ensayo sellado. Después de 5 minutos, con los científicos viendo y grabando desde varios ángulos, los trozos de papel aparecieron de alguna manera fuera del tubo, a pesar de que el tubo de ensayo todavía estaba sellado. Después hizo lo mismo con otros objetos pequeños como clips e incluso insectos vivos. En 1987 los investigadores del Instituto de Ingeniería Espacial y Médica, también mencionados en el documento de la CIA, hicieron pública una fracción de su trabajo que mostraba lo que habían logrado. La película mostraba una píldora medicinal moviéndose a través de un frasco de vidrio sellado irreversiblemente que se produjo en 3 fotogramas de una película de 400 fotogramas por segundo. Otra declaración sobre Zhang de la CIA es la siguiente: se utilizó un gabinete de madera de 120 por 180 por 60 centímetros como recipiente sellado. Se utilizaron hojas de papel y tarjetas con marcas únicas como objetos objetivo y se colocaron dentro del gabinete en el estante superior. Sin dañar el gabinete o abrir la puerta, la persona con poderes psíquicos pudo quitar los objetos del objetivo y también volver a colocarlos dentro. Esto demuestra que incluso cuando se utilizan contenedores especialmente grandes, es posible romper completamente las barreras espaciales del material. Sin embargo, la tasa de éxito fue mucho menor y fue muy difícil. Según Eric Davis, de un documento desclasificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos obtenido a través de la Federación de Científicos Estadounidenses, Su Huan informó que los niños superdotados podían teletransportar pequeños objetos físicos de un lugar a otro. Algunos de estos objetos incluyeron relojes, moscas y otros insectos, microtransmisores de radio, papel fotosensible. Los participantes nunca tocaron los objetos. Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones ciegas y la investigación involucrada provino de varias facultades y sectores del Departamento de Defensa. Este es un caso excepcional porque se consideró necesario que se preparara un informe de información de inteligencia no clasificado para su visualización pública. Según el Dr. Dean Radin, los científicos principales del Instituto de Ciencias Noéticas realizaron un experimento que involucró la teletransportación mental de trozos de papel de un recipiente de película de plástico sellado. Esto fue documentado en un informe publicado en 2010 por el químico retirado Dong Shen. Lo más fascinante es que estos métodos fueron enseñados a otras personas y la tasa de éxito fue del 40%. Esta información llega a través de uno de sus libros. Dean Radin, científico jefe del Instituto de Ciencias Noéticas, afirmó lo siguiente: evaluar los detalles y la credibilidad de estos estudios ha sido difícil porque muchos de los documentos aparecen solo en chino. Las técnicas aún no se han reportado fuera de China. Y los métodos experimentales empleados en la realización de tales pruebas no parecen estar tan estrictamente controlados en comparación con los métodos occidentales típicos. Según Eric Davis, sin embargo, los resultados de los experimentos de teletransportación chinos pueden explicarse simplemente como un fenómeno del poder de la conciencia humana que de alguna manera actúa para mover o rotar muestras de prueba a través de una cuarta dimensión espacial, de modo que las muestras pueden penetrar las paredes, barreras sólidas de sus contenedores sin romperlas físicamente.
Otro gran ejemplo proviene de un estudio publicado en el American Journal of Chinese Medicine, como se ve en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Demostró que una mujer con habilidades especiales era y sigue siendo capaz de acelerar la germinación de semillas específicas con el objetivo de desarrollar un stock de semillas más robusto. Como dice el estudio, Chulin Sun es una mujer con poderes excepcionales, miembro del Instituto de Investigación de Ciencias Somáticas de China. Practica Wai Ji. El Wai Ji es un tipo de Qigong que enseña al practicante a colocar la energía chi bajo el control de la voluntad. Chulin Sun puede inducir a las semillas de las plantas a crecer brotes y raíces de varios centímetros de largo en 20 minutos, utilizando energía chi proyectada conscientemente. Esto se ha demostrado en más de 180 ocasiones diferentes en universidades, instituciones científicas y de investigación en China. Pero ¿cómo lo hace Chulin Sun? Al parecer entra en un profundo estado de trance y desde ahí es capaz de adelantar el tiempo necesario para la aparición de brotes de semillas secas de sus habituales 3 a 4 días para germinar en tan solo 20 minutos, generando un crecimiento de 7 a 10 centímetros. Después de un análisis genético, los científicos confirmaron que este era el caso. El resumen del estudio dice lo siguiente: preliminarmente se pensó que la energía chi alteraba la estructura de un sitio genético correlacionado con la germinación, acelerando la expresión y avanzando el proceso de germinación en el tiempo. Se cree que el chi está en todas partes de la Tierra. Cuando estás sano, el chi fluye libremente a través de tu cuerpo, mientras que cuando no estás sano tienes un bloqueo de chi o tu nivel de energía es bajo. Chulin Sun ha aprendido a aprovechar la energía universal, lo que le permite esencialmente acelerar el proceso de crecimiento de las plantas. Esto tendría sentido si crees en el concepto de unidad, que todos estamos fundamentalmente conectados, incluyendo la vida vegetal, animal y mineral que nos rodea. Entre las posibilidades más maravillosas y ciertamente increíbles es que los seres humanos pueden ejercer una influencia observable en el mundo físico simplemente a través del poder, de la intención consciente, o según algunos relatos a través de la ayuda de inteligencias espirituales, o como resultado de un misterioso principio conocido como sincronicidad. Algunos académicos, como Stephen Broad, profesor de filosofía en la Universidad de Maryland, toman estos informes muy en serio, alegando que ninguna persona honesta puede examinar los informes de estudios de caso y descartarlos fácilmente. Independientemente de si cree o no que alguna de estas personas poseen las capacidades sobrehumanas antes mencionadas, este tema claramente vale la pena estudiarlo. Si esto no mereciera más investigación, las organizaciones gubernamentales no habrían estado estudiando a estas personas y tratando de ocultar estos programas. Este informe, entre muchos otros, demuestra claramente que hay casos de seres humanos con habilidades sobrenaturales y que la CIA y otras agencias de inteligencia y militares es muy consciente de ellos y ha investigado más sobre este tema. Estas revelaciones demuestran que no solo existen estos seres sobrehumanos, sino que la ciencia convencional no puede investigar más a fondo la parapsicología y se niega a financiar la investigación e incluso lo evita. Sin embargo, este tema todavía es muy estudiado en secreto por el complejo industrial militar. Por ejemplo, el informe afirma que la decisión fue anunciada por Hu Yaobang, secretario general del Partido Comunista Chino. Las funciones excepcionales del cuerpo humano han sido rechazadas como un objeto aprobado de investigación científica, pero un grupo minoritario de científicos debería poder continuar su investigación e informarla en una publicación que circule internamente para la consideración de los científicos interesados. Se pidió a los medios de comunicación que no publicaran sobre el tema. La investigación universitaria formal y la financiación del gobierno se detuvieron. ¿Por qué Zhang Baosheng se convirtió en un sujeto de tiempo completo del equipo de investigación psíquico dirigido por militares? ¿Por qué hacen toda la investigación y obtienen toda la financiación? Claramente este tema se toma muy en serio en estos programas secretos, pero ¿por qué el ridículo en la ciencia actual y los científicos académicos? El cierre de estos programas no se produce porque no haya interés, sino porque ese interés se mantiene en secreto. Con el presupuesto negro. En los Estados Unidos, el programa Stargate fue un excelente ejemplo de un programa de presupuesto especial, de presupuesto negro. Esto significa que toda la información y los descubrimientos de estos programas permanecen en secreto y desconocidos para el mundo en general.
Estos programas no existen públicamente, pero existen en secreto. Se les conoce comúnmente como programas negros profundos. Un informe del Senado de los Estados Unidos en 1997 los describió como tan sensibles que están exentos de los requisitos estándar de presentación de informes al Congreso. Hay mucha evidencia que sugiere que estos programas no están utilizando millones de dólares, sino miles de millones de dólares, que no se contabilizan, que no se controlan en los libros oficiales de presupuesto. Aquí hay una declaración del exministro de Defensa Nacional de Canadá, Paul Hellyer, en el año 2008. Han habido varias investigaciones del Congreso que han registrado miles de millones e incluso billones de dólares que han desaparecido del sistema de la Reserva Federal. El senador Daniel K. Inouye, político asiático estadounidense de más alto rango en la historia de los Estados Unidos, al servicio del Partido Demócrata desde 1963 hasta su fallecimiento en el año 2012, enfatizó el hecho de que existe un gobierno paralelo con su propia fuerza aérea, su propia armada, programas espaciales secretos, su propio mecanismo de recaudación de fondos y la capacidad de perseguir sus propias ideas de interés nacional, libre de todos los controles y equilibrios y libre de la ley misma.